Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. Entraré en tu casa, Señor. Te adoraré en tu templo santo. Abrid las puertas de la justicia. Entraremos por ella para dar gracias al Señor. El Santo Padre Francisco ha abierto la puerta santa, dando inicio así a este año jubilar 2025, en la solemnidad de la Natividad del Señor. Suenan las campanas en la Basílica de San Pedro. El Santo Padre ha abierto la puerta santa, ha permanecido en oración, ha entrado en la Basílica Vaticana. Tras él atraviesan la puerta los ministros, algunos representantes del pueblo de Dios provenientes de los 5 continentes, algunos concelebrantes, y juntos proceden hacia el altar de la confesión. Jubileo es el nombre de un año particular. Parece que deriva del instrumento utilizado para indicar su comienzo. Se trata del Yobel, el cuerno de carnero, cuyo sonido anuncia el día de la expiación, el Yom Kippur. Esta fiesta se celebra cada año, pero adquiere un significado particular cuando coincide con el inicio del año jubilar. Deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el período de las 7 semanas de años sume un total de 49 años. Entonces, harás resonar un fuerte toque de trompeta, el día 10 del 7º mes, el día de la expiación. Ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así, santificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Este 50º año será para ustedes un año jubilar. No sembrarán ni segarán lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni vendimiarán la viña que haya quedado sin podar, porque es un jubileo. Será sagrado para ustedes. Solo podrán comer lo que el campo produzca por sí mismo. En este año jubilar, cada uno de ustedes regresará a su propiedad. Aunque era difícil de realizar, se proponía como la ocasión para restablecer la correcta relación con Dios, con las personas y con la creación, y conllevaba el perdón de las deudas, la restitución de terrenos enajenados y el descanso de la tierra. Citando al profeta Isaías, el Evangelio según San Lucas describe de este mismo modo la misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Estas palabras de Jesús se convirtieron también en acciones de liberación y de conversión en sus encuentros y relaciones cotidianas. Bonifacio VIII, en 1300, convocó el primer jubileo, llamado también Año Santo, porque es un tiempo en el que se experimenta que la santidad de Dios nos transforma. Con el tiempo, la frecuencia ha ido cambiando. Al principio era cada 100 años, en 1343 se redujo a 50 años por Clemente VI, y en 1470 a 25 años por Pablo II. También hay momentos extraordinarios. Por ejemplo, en 1933, Pío XI hizo conmemorar el aniversario de la Redención, y en 2015, el Papa Francisco convocó el Año de la Misericordia. Ha sido diferente el modo de celebrar este año. En el origen, coincidía con la peregrinación a las basílicas romanas de San Pedro y San Pablo. Posteriormente, se añadieron otros signos, como el de la Puerta Santa. Al participar del Año Santo, se obtiene la indulgencia plenaria. Los signos del jubileo son peregrinación, Puerta Santa, reconciliación, oración, liturgia, profesión de fe, indulgencia, peregrinación. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino.
Peregrinación deriva del latín per ager, que significa a través de los campos, o per eger, que significa cruce de frontera. Ambas raíces señalan el aspecto distintivo de emprender un viaje. El jubileo nos propone que nos pongamos en camino y que superemos algunos límites. La peregrinación es una experiencia de conversión, de cambio de la propia existencia para orientarla hacia la santidad de Dios y el bien común. Puerta Santa. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. La apertura de la Puerta Santa por parte del Papa constituye el inicio oficial del Año Santo. Desde el punto de vista simbólico, adquiere un significado particular. Es el signo más característico, porque la meta es poder atravesarla. El gesto expresa la decisión de seguir a Jesús, el buen pastor. La puerta es también un paso que conduce al interior de una iglesia. Para la comunidad cristiana, no es solo un espacio sagrado, sino que es signo de la comunión que une a todo creyente con Cristo. Es el lugar del encuentro y del diálogo, de la reconciliación y de la paz que espera la visita de todo peregrino. El espacio de la iglesia como comunidad de fieles. Reconciliación. Porque Él, Dios, nos dice en la Escritura: en el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. El jubileo es un signo de reconciliación, porque abre un tiempo favorable para la propia conversión. Uno pone a Dios en el centro de la propia existencia, dirigiéndose hacia Él. Incluso el llamado en la Biblia al restablecimiento de la justicia social y al respeto por la tierra nace de una exigencia teológica. Si Dios es el creador del universo, se le debe reconocer una prioridad respecto a toda realidad. Es Él quien hace que este año sea santo, dando su propia santidad. Se trata de perdonar y ser perdonado, de vivir el sacramento de la reconciliación, de aprovechar este tiempo para redescubrir el valor de la confesión y recibir personalmente la palabra del perdón de Dios. Indulgencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia. La indulgencia es una manifestación concreta de la misericordia de Dios, que supera los límites de la justicia humana y los transforma. Este tesoro de gracia se hizo historia en Jesús y en los santos. Viendo estos ejemplos y viviendo en comunión con ellos, la esperanza del perdón y del propio camino de santidad se fortalece y se convierte en una certeza. La indulgencia permite liberar el propio corazón del peso del pecado, para poder ofrecer con plena libertad la reparación de vida. Concretamente, esta experiencia de misericordia pasa a través de algunas acciones espirituales que son indicadas por el Papa. Estas pueden encontrarse en el decreto sobre la concesión de la indulgencia durante el jubileo ordinario del año 2025. ¿Sabes que acabamos de comenzar un jubileo en la Iglesia Católica? ¿Sabes en qué consiste este jubileo de la esperanza de 2025? Bueno, en la Iglesia Católica, un jubileo es un año santo, un tiempo especial de gracia concedido por el Papa para toda la Iglesia, durante el cual los fieles podemos recibir indulgencias plenarias, es decir, la remisión total del castigo temporal por los pecados. El jubileo está profundamente vinculado a la reconciliación, a la misericordia, a la conversión, y su celebración tiene como objetivo ayudar a los católicos a renovar nuestra fe y a que nos acerquemos más a Dios. El término jubileo proviene de la tradición judía, aunque su interpretación cristiana cambia un poco. En la cultura judía, el jubileo celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La Iglesia Católica adoptó esta tradición en el año 1300, cuando el Papa Bonifacio VIII proclamó el primer año santo. Desde entonces, los jubileos se han celebrado regularmente cada 25 o 50 años, dependiendo de las circunstancias y en ocasiones especiales según lo determine el Papa. Existen dos tipos principales de jubileos en la Iglesia Católica: el jubileo ordinario y el jubileo extraordinario. El jubileo ordinario se celebra cada 25 años, por ejemplo el que vamos a vivir ahora. Es un año de misericordia, de perdón y de gracia, marcado por peregrinaciones a Roma, la confesión, la comunión y la realización de obras de misericordia. El jubileo ordinario más reciente fue en el año 2000, bajo el pontificado de San Juan Pablo II, y ahora acabamos de empezar el jubileo de 2025 de la Esperanza. Un jubileo extraordinario es convocado en ocasiones especiales, cuando el Papa considera que la Iglesia necesita un tiempo especial de gracia. Un ejemplo reciente fue el jubileo de la misericordia, que me fascinó y me encanta, y proclamó el Papa Francisco en 2015-2016, y se centró en la importancia de la misericordia divina y en la necesidad de que los fieles la practiquen en su vida diaria. Durante un año jubilar, un jubileo, se abren las puertas santas de las 4 basílicas principales de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Cruzar estas puertas es un símbolo de la entrada a un camino de reencuentro con Dios, de conversión y de perdón. Los fieles todos podemos obtener indulgencias plenarias, siempre y cuando cumplamos las condiciones establecidas: la confesión sacramental, la comunión eucarística, rezar por el Papa y la realización de obras de caridad.
Los jubileos no solo tienen un impacto espiritual, sino que también movilizan a millones de personas. O sea, los fieles del mundo viajan a Roma y a otros santuarios o basílicas de sus propios países para recibir las gracias concedidas durante este tiempo. Además, los jubileos son una oportunidad para que la Iglesia reflexione sobre algunos temas claves. Por ejemplo, el jubileo de 2015-2016 fue sobre la misericordia y se nos invitaba a reflexionar sobre la compasión y el perdón. El jubileo de 2025 lleva como lema peregrinos de esperanza, ya que el Papa Francisco ha querido que sea un año de esperanza. El jubileo de 2025 ha comenzado el 24 de diciembre pasadas las 19 horas con el rito de la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano por el Papa Francisco. Y ha comenzado este tiempo de gracia que se extenderá hasta el 6 de enero de 2026, según la disposición de la bula de indicción del Papa Francisco titulada Spes non confundit, la esperanza no defrauda. En esta bula el Papa invita a los fieles de todo el mundo a vivir la experiencia viva del amor de Dios. Y me encanta como lo dice el Papa, a vivir la experiencia viva del amor de Dios. Así que aprovechemos este jubileo de la esperanza que ha convocado el Papa Francisco para 2025, que renovemos nuestro encuentro con el amor de Dios en Jesucristo, que cuidemos la oración personal para hacer una buena confesión, hacer obras de misericordia, disfrutar de la naturaleza y de la creación y acercar a muchas personas a la misericordia de Dios. Peregrinos de esperanza, comienza el jubileo de 2025, aprovechémoslo. Bueno, y dentro de esa invitación a pasar por esa puerta santa, a recibir ese gran jubileo que la Iglesia ha proclamado con motivo, ¿no? Ha convocado con motivo del 2025 aniversario del nacimiento del Señor, hablemos de ello. ¿Cómo obtener ese jubileo? ¿Cómo obtener las indulgencias del jubileo 2025? Bueno, pues en la página Infocatólica también se publicó un informe hecho en la agencia Fides sobre esto en cuestión, ¿no? Haciendo una pequeña catequesis, una pequeña explicación, un poco, digamos, resumida, de cómo ganar las indulgencias, qué son las indulgencias y cómo ganarlas. Y yo me voy a hacer eco, voy a hacer aquí una mini catequesis explicativa. La cuestión está en que queremos que este año jubilar 2025 sea un año de sanación, de liberación de nuestros pecados, de las heridas que los pecados han provocado en nuestra vida y que oprimen nuestra alma. Y entonces la posibilidad de solicitar y obtener indulgencias, ahora explicaremos qué son, constituye un aspecto central, ¿no?, en la tradición jubilar. De hecho, pues el Papa Francisco en la bula de convocatoria decía que el término de misericordia es como intercambiable con el término indulgencia, pues porque se refiere al perdón de Dios, ¿no? Entonces, un pequeño vademecum con las indicaciones fundamentales de qué son las indulgencias, qué pasos hay que dar para ganarlas, etcétera. Primero, ¿qué es una indulgencia? Y la definición que hace la Iglesia es la siguiente. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal, ahora explicaremos esto, de la pena temporal derivada de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, es decir, aquellos cuya absolución se han obtenido mediante la confesión. Esta remisión de la pena temporal la obtiene el fiel que está bien dispuesto y ha cumplido ciertas condiciones, que ahora también vamos a explicar. Entonces, vamos a ver, ¿qué es eso de la pena temporal? Decimos que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal. Todo pecado conlleva dos consecuencias. Por una parte, un pecado es una ofensa a Dios, y entonces nos priva de la comunión con Dios. Si es un pecado grave, mortal, nos puede llegar a matar, ¿no? Esa caridad o esa relación de comunión con Dios. Entonces, esa consecuencia tan horrorosa, dramática del pecado, ¿no?, que nos puede llevar a apartarnos eternamente de Dios, si nos aferramos a nuestro pecado, que puede recibir el castigo eterno de la separación de Dios, pues la manera que tenemos de romper, o sea, de sanar esa herida tan terrible que ha hecho el pecado, pues es el sacramento de la confesión. El Señor abre sus brazos misericordiosos y nos invita a recibir el bautismo, que es el perdón de todos nuestros pecados, y el sacramento de la confesión, que es la segunda tabla, el segundo bautismo. Pero además de esta consecuencia, de que el pecado es una ofensa a Dios y es una privación de la comunión con Dios, si el pecado es grave, luego también hay una segunda consecuencia, que es la que se llama la pena temporal. Entonces, ¿qué es eso de la pena temporal? Bueno, es que resulta que todo pecado, incluso aunque sea pecado venial, además de la ofensa a Dios, causa también un apego malsano en nuestro corazón, un apego
a las criaturas, un apego que necesita ser purificado. Es como si dijésemos, nuestro pecado por una parte ofende a Dios, pero otra parte te mancha a ti, te mancha, porque genera en ti un apego, una tendencia que hace que el mal te resulte atractivo, un apego. Y entonces eso tiene que ser purificado, porque aunque Dios te perdone por su infinita misericordia y por tu arrepentimiento, ¿no? Dios te perdona tu culpa, la ofensa que le has hecho te la perdona, pero claro, en ti esa mancha, ese apego tiene que ser purificado para que podamos ver el rostro de Dios. Uno no puede entrar ante la presencia de Dios en el cielo sin estar purificado de ese apego que en mi corazón ha quedado el pecado, de esa mancha, ¿no? Y entonces, a esa pena temporal, que se llama, bueno, que le llamamos pena temporal, es a la que la indulgencia se quiere de alguna manera prodigar sobre ella, pues para poderla purificar. Obviamente, ¿cómo uno puede purificarse de esa pena temporal? Bueno, pues se puede purificar en esta vida, pues mediante obras de caridad, viviendo una vida entregada a los demás, oración, obras de piedad, obras de misericordia, pero también, además de hacerlo con esas obras propias de uno mismo, también esa purificación la puede hacer con la ayuda de la comunión de la Iglesia, que eso es recibir las indulgencias, ¿no? Recibir las indulgencias es como decir, para purificarme tengo una contradicción, que según me voy purificando, también me voy manchando por el otro lado, y entonces uno dice, ¿cómo completaré la purificación de mi vida? Y entonces recurre a la indulgencia plenaria, que es acudir al tesoro de la tradición de la Iglesia, del cuerpo místico de la Iglesia, para que de la sobreabundancia de los méritos de los santos, de la Virgen María, etcétera, yo pueda recibir esa purificación. Entonces, la indulgencia plenaria es aquella que remite completamente la pena temporal derivada de los pecados, ¿no?, que yo haya podido cometer. ¿Y cómo se puede obtener pues las indulgencias? Se obtienen cuando una persona bautizada se encuentra en gracia de Dios, es decir, sin pecado mortal, y entonces pide, se dispone a pedir a la Iglesia, pues, el recibir esa gracia. ¿Y cómo se obtiene? Pues, por una parte, estas son las 5 condiciones. Primera, realizar el acto específico al que la Iglesia le ha concedido esta gracia. En este caso, estamos hablando del año jubilar, pues el de peregrinar a una iglesia en la que se gane ese jubileo. Pues que no solamente es en Roma, o no solamente es en Tierra Santa, en todas las diócesis hemos designado una serie de iglesias en las que se puede ganar el jubileo. Y la primera es realizar ese acto específico de esa peregrinación. Segundo, confesarse. Uno se tiene que confesar pues, unos 10 días antes o 10 días después de ese día en el que va a hacer esa peregrinación. Realizar la comunión eucarística. Va a ese lugar y comulga ese día que quiere ganar la indulgencia. En cuarto lugar, reza por las intenciones del Papa. Por ejemplo, un Padre Nuestro, Ave María, pidiendo por las intenciones del Papa. Y en quinto lugar, que es quizás, ¿no?, pues el reto más importante, pues es pedir una contrición perfecta. Es decir, pedir un verdadero arrepentimiento de nuestra vida que excluya todo afecto al pecado, incluso al pecado venial. O sea, tener un verdadero deseo de que mi corazón esté libre de apegos malsanos, ¿no? Pedir esa gracia de contrición interna. Así se obtiene la indulgencia plenaria. Claro, es posible que si una persona pues intenta hacer la indulgencia plenaria, pero no tiene una contrición perfecta porque sigue teniendo apegos en su corazón, etcétera, pues es posible que la indulgencia que gane no sea plenaria, sino que igual es una indulgencia parcial. Pero bueno, la indulgencia parcial también es muy importante, porque claro, la indulgencia plenaria es que alguien quede plenamente purificado de toda la pena temporal que se deriva de sus pecados, pero es posible que quede parcialmente liberado. Bueno, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero obviamente aspiramos a la indulgencia plenaria, para la cual, repito, se necesitan, son 5 cosas. Peregrinar a esa iglesia, confesarse pues ese día, una semana antes, o 10 días antes, o 10 días después, comulgar, rezar por el Papa y hacer un acto de contrición y de purificación de todo afecto desordenado a nuestros pecados, incluso a los pecados veniales, ¿no? Bueno, también hay que decir una cosa, y es que en esta presentación que ha hecho la Iglesia sobre cómo ganar la indulgencia, las indulgencias plenarias, pues el Santo Padre ha ido más allá, y ha subrayado también que existen otras formas de ganar esta indulgencia en el año jubilar.
no referidas no exclusivamente a los enfermos, que eso es obvio, ¿no? Pues los enfermos, los ancianos que no pueden salir de casa, los presos, los que están hospitalizados. Ya sabemos que sin necesidad de peregrinar a un templo se pueden unir místicamente, se pueden unir para ganar esa indulgencia. Yo creo que en esta instrucción emitida por Penitenciaría Apostólica, ¿no?, con la cual se explica cómo poder ganar el jubileo y cómo poder ganar las indulgencias plenarias, pues creo que se ha hecho una labor catequética y pedagógica muy importante. Y entonces yo creo que tiene que anidar en nosotros un espíritu de decir, pero qué bueno, pero qué regalo, ¿no? Pero qué año jubilar es este que me ofrece la Iglesia, qué oportunidad de conversión. Esta oportunidad de renovación en nuestra vida no la podemos perder, no la vamos a perder. El Señor nos va a renovar. Y además nos va a hacer misioneros de la misericordia, rescatando almas del purgatorio. ¿Tú sabes lo que es eso en tu vida? ¿Tú sabes lo que es que Dios te permita colaborar con Él, ¿no? Pues por la purificación de las almas. Qué gran obra de misericordia es esa. Acordaros que una de las obras de misericordia espirituales es rogar a Dios por vivos y difuntos. Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Cómo obtener indulgencias y cómo ganar el jubileo, ¿no? Cómo ganar el jubileo del año 2025 del nacimiento de Jesucristo.